10 de la mañana en punto, 11 grados la temperatura aquí en Montevideo y abrimos una nueva columna legal poniendo un tema sobre la mesa nuevamente que creo ha conmocionado a toda la sociedad uruguaya, que es el femicidio de Valentina Cancela ocurrido en el departamento de Maldonado. Y sobre este aspecto queremos hablar sobre qué pasa con los menores de edad, en este caso, qué dice la legislación sobre homicidios cometidos por menores de edad. Se pone nuevamente la cuestión de la edad de imputabilidad sobre la mesa. Lo hablaremos en esta nueva columna legal con el abogado y doctor en Derecho, docente Pablo Schiavi. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo andan? Un gusto estar acompañarlos en esta mañana. Bueno, ¿por dónde podemos empezar a abordar este tema que es muy amplio, pero bueno, enfocado sobre todo en la cuestión de un joven de 17 años que en definitiva termina asesinando de forma brutal a su expareja, también una menor de edad? Sí, bueno, en primer lugar obviamente corresponde expresar la sociedad se ha conmovido por esto que pasó, que realmente nos ha golpeado a todos y bueno, expresar nuestra máxima solidaridad y condolencias con todos los seres queridos y la familia de Valentina. Realmente es algo que ha impactado por cómo se precipitó todo y por también eventuales fallas en lo que son los distintos sistemas de control. Nosotros tenemos que tener bien presentes que en nuestro derecho positivo en Uruguay existe una legislación ya que regula, es una especie de derecho penal juvenil que está prevista en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y recordemos que en nuestro país se considera niños las personas que tienen hasta 13 años y adolescentes aquellos que tienen entre 13 y 18 años. Y en el caso específico de los adolescentes entre 13 y 18 años se prevé una serie, se cataloga como infracciones a la ley penal, o sea que desde que se aprobó este Código de la Niñez y Adolescentes, estos menores adolescentes pueden ser formalizados como pasó y eventualmente van a ser imputados de delitos. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay quizás un antes y un después con la LUC, donde se han agravado muchas de las penas que hoy eventualmente pueden recaer sobre esta persona, que sería quizás por primera vez el adolescente que se puede llevar la mayor pena, que hoy son 10 años, cuando antes eran 5, y las penas en estos casos, de acuerdo al tipo de infracción. Recuerden que en el Código de la Niñez y la Adolescencia no se habla de delitos, sino que se habla de infracciones que pueden ser graves o gravísimas. Obviamente acá estamos en un caso gravísimo, y las penas oscilan privativas de libertad entre 2 y 10 años. O sea que ese sería, digamos, los parámetros que va a tener el juez en consideración a la hora de, dictar una sentencia, teniendo en cuenta también que que pueden llegar a aplicar algunas atenuantes, por ejemplo, el hecho de que el menor haya confesado y también el hecho por lo que trascendió públicamente de que al momento de cometer el femicidio era primario a los efectos legales, ¿no? ¿Qué pasa cuando cumple la mayoría de edad? Se sabe que va a continuar el establecimiento del INISA porque esta condena es cuando es todavía menor de edad. Pero ¿qué pasa con la rehabilitación de esa persona, con los antecedentes de esa persona? Porque también del otro lado está muy próximo, ¿no?, a tener la mayoría de edad. Claro, ahí está, es así. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que lo que fija la pena y el régimen punitivo a aplicar es la edad que tiene la persona al momento de cometer, en este caso, a ser adolescente, la infracción. Obviamente, por la edad que tiene, él ya fue destinado al INISA, o sea, a la reclusión para menores infractores, y la ley es muy clara en el sentido que una vez que cumpla los 18 años no puede ser trasladado a establecimientos para adultos. O sea que en la hipótesis de que fuera condenado, por ejemplo, a 10 años por la infracción y va a cumplir toda la condena en INISA, más allá de que al año ya tenga 18 años. O sea, no se lo traslada a, digamos, una cárcel de adultos. No, pero queda en otra dependencia del INISA con mayores de edad. Exacto. No queda con los menores. Claro, no queda con los menores, pero siempre dentro del sistema del INISA, y obviamente esa nueva dependencia tiene quizás, entre otras cosas, mayores condiciones de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión vinculada a la famosa tobillera? Que aquí tuvimos a un juez que en definitiva señalaba un ministro, que señalaba que no había una legislación exacta que definiera que no se podía utilizar en casos de menores de edad que estuvieran denunciados por violencia.
Bueno, el tema, la discusión, bueno, en esta semana creo que también salió la Asociación de Magistrados, o sea, lo que existe ahí es una acordada de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano jerarca en materia del Poder Judicial. Esa acordada tiene un carácter reglamentario, o sea, acá no tenemos ninguna ley, ni ningún decreto, llamémosle del Poder Ejecutivo o ley del Parlamento, que regule el uso de tobilleras. Entonces, queda librada esa acordada que dispone la Corte, que en su redacción tampoco es tan clara, porque dice más o menos como que es necesario que las tobilleras se apliquen a personas mayores de 18 años. Eso es lo que se acordó en su momento también con el Ministerio del Interior de la época. Hoy no está claro, incluso acá han venido también jueces o incluso miembros del Tribunal de Apelaciones, se han manifestado que este menor sí le podían haber aplicado las tobilleras. Creo que es un punto no menor que valdría la pena que quedara sentado en alguna ley. O sea, no puede quedar librado a una acordada. Para terminar de definir ese aspecto. Bueno, ahí lo que yo esperaría es, según lo que trascendió públicamente, la Suprema Corte de Justicia dispuso una investigación y le pidió información al juzgado de violencia de género actuante a ver qué fue lo que pasó, si tomó, porque ya habíamos tenido otras denuncias en este tema y seguramente en toda la información que le tenga que mandar el juzgado a la Suprema Corte va a estar el por qué sí o por qué no se dispusieron el uso de tobilleras. Creo que es parte de esa investigación. Acá tengamos en cuenta que la Corte, más allá de la función, digamos, jurisdiccional que tiene la Suprema Corte, tiene una función administrativa respecto de los jueces que dependen jerárquicamente de la Corte. Entonces, les puede pedir información, se puede investigar e inclusive los jueces pueden ser sancionados, ¿no? En el caso de que la Corte encuentre que haya faltas administrativas en su actuación, ¿no? ¿Es muy poco frecuente ver a menores con tobilleras entonces actualmente? O, no sé si conoces algún caso. Yo, por ejemplo, no. Menores con tobilleras es la excepción. O sea, pero no es... A ver, ha habido aplicaciones de tobilleras, sí, pero son los menos. O sea, no es muy común. Porque, a ver, nosotros creo que como sociedad tomamos conocimiento de todo esto porque es un hecho vinculado a delito de violencia basada en género, básicamente. Por lo general, todo este tema del régimen de menores infractores se da cuando, por ejemplo, el tema de rapiñas, homicidios, hurtos, o sea, es el primer caso quizás de esto que nos golpea, obviamente por la alta sensibilidad del tema, ¿no? ¿Qué pasa con las audiencias, no? Porque ahora continúa todo el proceso judicial, todavía... queda un tramo por recorrer, no hay plazos que se han establecido. ¿Cómo continúa? Claro, bien. Todo el proceso que sigue a partir de ahora, que fue la semana pasada, el menor formalizado, tiene plazos mucho más breves que lo 30 que es días. 30 días, y todo eso está regulado en el Código de la Niñez y Adolescencia. Acá tengamos claro que no aplica el Código Penal, sino que aplica el Código de la Niñez y Adolescencia y le dan al Ministerio Público, o sea, el fiscal, 30 días para deducir acusación, que obviamente es por lo que trascendió lo que va a hacer, o para pedir el sobreseimiento, o sea, el archivo de las actuaciones. Pero son 30 días corridos, improrrogables y supongamos, seguramente antes de fin de septiembre vamos a tener novedades de cómo cierra esto. ¿La audiencia es privada? La audiencia es privada. ¿Por qué es privada? Porque también esta legislación del Código de la Niñez y la Adolescencia tiene un carácter tuitivo con el menor. Entonces, no solo la audiencia, todo el proceso es reservado. Y dentro del proceso, obviamente, está la audiencia. El tema que, obviamente, este tema está en opinión pública y, bueno, o sea, prácticamente sabemos todo, menos lo que pasó en la audiencia de formalización o lo que pasó, o lo que va a pasar en la audiencia donde se le impute. ¿Qué quiere decir que sea privada? Que no pueden entrar personas más allá de los directamente involucrados. Entre ellos, obviamente, no pueden entrar cámaras, ni filmar, ni nada. Estas contemplaciones están vinculadas a la minoría de edad. Exacto. Y esto en redes ha suscitado nuevamente el debate, ¿no? de bajar la edad de imputabilidad. Desde tu lugar como abogado, como profesional del derecho, bueno, ¿qué valoración haces de esta discusión que nuevamente se pone en el tapete? Que también hay que salir de la pasión de este caso, que es terrible, que cualquiera, digamos, siente su corazón apretado, ¿no? Al enterarse de esta situación, pero bueno, también... Bueno, justamente revive otra discusión que el país ya pasó por ella, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el tema de la baja imputabilidad es un tema que bueno, incluso se plebiscitó en la última elección y fue casi mitad y mitad y estuvo ahí. O sea, creo que tienen que primar razones de carácter técnico y no político a la hora de tomar una decisión en ese tema. Acá está claro que si esta persona tenía un año más o algunos meses más, quizás tenía 30 años de prisión. O sea, eso...
O sea, yo que hemos leído y estudiado este caso, si nosotros por un segundo dejamos de pensar que son menores, que lo son, o sea, lo cual es complejo, todos los hechos descriptos, esa relación violenta, tóxica entre dos personas, parece una relación de adultos. O sea, si escuchamos todo lo que trascendió. Y bueno, yo creo que ahí, a ver, habría que repensarlo. Yo creo que este tipo, no voy a llamar delitos porque son menores y capaz que valdría reconsiderar algunos elementos. Tengamos en cuenta que esta persona, que hoy tiene 17 años, en 10 años va a estar libre en principio, ¿no? O sea que es complejo, o sea, tampoco podemos, como se dice, cobrar al grito. Y acá el gran problema de todo esto, más allá de que yo creo que esa edad de 18 años responde a otras épocas y a otros tiempos, o sea, no creo que haya razones muy técnicas para mantenerla hoy. ¿En tu postura es para algún tipo de delito como este? Yo creo que este tipo de delitos que son extremadamente graves, creo que se podría manejar esa baja. No tengo problema en decirlo, creo que también sería importante, pero acá, más allá de si bajo o no bajo, el tema es qué hacemos después. Claro, la clave siempre es en la rehabilitación. Esa es la gran discusión, ¿no? Que de que yo tengo memoria estamos discutiendo qué hacemos y creo que no se le ha dado aún en las eventuales soluciones, porque bárbaro, yo suponete, bajamos la edad para este caso, la bajamos a 16, mandamos a este chiquilín a un establecimiento para adultos, ¿están dadas las condiciones de seguridad para un menor en un establecimiento carcelario de adultos? ¿Qué medidas de rehabilitación le vamos a aplicar? Y esa creo que es el gran debe de todos los gobiernos de la restauración democrática hasta ahora. Se ha trabajado, pero está claro que no alcanza. No solo para menores, ni que hablar para mayores de edad, ¿no? O sea que ahí es como que la discusión de si son o no menores, o 16 o 18... Tampoco ha alcanzado lo que se llama la inflación punitiva, ¿no? El aumento de penas que sí se ha dado no ha cambiado la cuestión de delitos. Entonces pensar que capaz aumentar las penas en este caso tampoco serviría. Y bueno, para eso están las leyes, ¿no? Para tener una mirada desapasionada de la realidad. Claro. Yo entiendo que en estos casos igual, en los casos excepcionales y extremadamente graves, como pueden ser estos, como puede ser que un menor entre un comercio y asesine a un trabajador, o sea, hay muchos casos excepcionales, o sea, capaz que no podés decir, bueno, para todos los casos sí, pero creo que hay determinados delitos que creo que, bueno, que hoy no tienen ninguna explicación para mí, por lo menos técnica, para no ir a bajar esa edad de imputabilidad. El problema es qué hacemos y cómo los tratamos y cómo o sea, ¿qué contención van a tener? Porque, a ver, para bajar... Tal vez no es solo una discusión a nivel parlamentario cerrada entre los legisladores, sino que ameritaría un diálogo mucho más amplio con la realidad del sistema, qué pasa con las cárceles, qué dicen los abogados. Un tema que da mucho para hablar. Y 2 minutos, lo que dice ahí Magdalena es importante. Yo creo que el problema cuando se plebiscitó todo esto fue que se juntó con las elecciones. Entonces se politizó un debate que para mí, obviamente todo debate tiene su tenor político y está bien. Tal vez que ese proyecto no era el ideal. Claro, tal vez se debería analizar con las situaciones actuales qué es lo que está pasando con el sistema. Claro, pero el haberlo 10 años después, ¿no? Claro, el haberlo debatido junto a la elección polariza y obviamente determinados partidos estuvieron a favor y otros en contra y vos votabas en función de lo que votaba tu partido. Salvo que obviamente mucha gente capaz que votó por fuera, pero es un tema para hablar fuera de elecciones. Y es un gran tema, ¿no? Obviamente, este tema, ojo, se tomó estado público por el desenlace trágico que tuvo, pero yo escuchaba a la fiscal el otro día al fiscal y hay miles de casos que están en carpetas, en escritorios, que no da abasto la fiscalía para darles cursos. O sea, son temas muy complicados y lo que sí preocupa es el nivel... por lo menos a mí no, y creo que van a compartir, de violencia en menores, generalizada y en menores de 18 años. ¿no? Gracias, Pablo, por esta columna. Buenos días para todos. Cerramos por aquí la columna legal con el doctor en Derecho Pablo Schiavi.